Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y en directo por Facebook. Como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, nos comprometemos a hacer este vínculo tan directo, tan necesario muchas veces para reflexionar en un día tan clave, tan bisagra de la historia argentina como va a ser este precisamente, en el Senado de la Nación como epicentro de lo que van a decidir allí respecto de si el aborto es legal, es libre, es gratuito, pero fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de decir concretamente un sí a la salud pública, un sí al respeto a la vida, básicamente, ante los posicionamientos que tienen que ver también con lo religioso, que tienen que ver en realidad con un contexto en el cual, vuelvo a señalar, fundamentalmente estamos hablando de salvar la vida de una mujer que genera fundamentalmente o que se hace un aborto absolutamente clandestino. Me parece que cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de preservar la vida, aún inclusive cuando aquellos que plantean el tema de que se asesina concretamente a un niño que está por nacer, lo que tenemos que entender es que si no hay una madre que sobreviva, no existe tampoco ese niño. Con lo cual, reitero, es un tema básicamente de salud pública que me parece que hoy va a ser un día clave. Yo colocaba hoy en el editorial un milagro verde esperanza. ¿Y por qué le digo un milagro verde esperanza? Jugando con esa paradoja, mientras ya saludo a Miguel, allí a Marisa, bueno, a Marcelito, un abrazo grande. ¿Por qué digo que se juega muchas veces en la metáfora de este milagro? Porque paralelamente a lo que va a pasar en el Congreso de la Nación, en Jujuy, Milagros Sala fue nuevamente trasladada a un penal de arresto domiciliario que no solamente piden los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, sino también la Corte de Derechos Humanos. No se respeta fundamentalmente la vida de una mujer que tiene el grave pecado, le podría decir yo, la grave condena de haber pensado fundamentalmente en el bienestar de los pares, en el bienestar de los suyos, en el bienestar de una comunidad que necesitaba una reivindicación histórica y que Milagros Sala se lo dio. Ahora usted me dirá, ¿qué implica hoy hablar de Milagros Sala y decir concretamente que fue una mujer que pensó en lo suyo? Bueno, es esta paradoja, la discriminación, si usted quiere, el menosprecio, el minimizar la voluntad fundamentalmente de mujeres que se comprometen con el otro, que hacen la empatía de creer en el otro. Y esto me parece que habla a las claras también de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, porque más allá del respeto que tenemos a los posicionamientos, a ambos posicionamientos, aquellos que sostienen el pro vida, que yo reitero, parte de la base que si usted no tiene una madre que sobreviva a un aborto clandestino, es muy difícil después hablar de preservar la vida, porque usted ya está de alguna manera partiendo con la vida de otro. Y me parece que eso que debemos hoy colocar como acento, que debemos hoy reflexionar profundamente, nos hace pensar también en esa Milagros Sala. Una Milagros Sala que para el común de los medios, fundamentalmente que hoy son el gobierno, Diario de la Nación, Diario Clarín, lo mismo que Vudú, podríamos decir, una causa, la de Chiconi, que la verdad a esta altura, no le voy a decir que va a ser como la de los cuadernos de Centeno, que ya para mí van a alcanzar el nivel de un papelón internacional. Yo reitero, va a ser un papelón internacional la causa que tiene Bonadío y Stornelli, el batidúo, digo Stornelli-Bonadío. Y aunque usted no lo crea, fundamentalmente se lo digo, uno empieza a notar que los tiempos del gobierno se acortan, que los tiempos del gobierno cada vez se hacen más chiquitos, más pequeños, en relación directa a lo que es un gobierno totalitario, lo que es en realidad un gobierno de corte netamente totalitario, de principios básicos amorales. Porque, a ver, uno podría decir, lo hablaba el otro día con un amigo en Buenos Aires, que me llamaba precisamente para tratar de establecer también otra forma de vínculo alternativo que vamos seguramente a generar, y ya le voy a estar anunciando en los próximos días seguramente cómo va a ser ese mecanismo. Pero hablábamos de esto de la moralidad del gobierno. Es un gobierno que no le importa absolutamente nada, pero absolutamente nada. Con lo cual, Milagros Sala es una vida que representa, reitero, un deseo colectivo, una empatía para con los suyos, que tampoco tiene que ver con lo que le importa al gobierno. No le importa pisar cabezas y no le importan las vidas. Por eso, cuando Macri plantea el disparador en el Congreso de la Nación de lo que hoy se va a debatir, de lo que hoy va a ser, reitero, una bisagra seguramente, atención, es una bisagra porque ha elevado el desarrollo
de un tema que era casi tabú, lo ha puesto sobre el tapete y le devuelve, reitero, a la mujer no solamente el protagonismo, sino la reivindicación histórica. Y allí me parece también que se juntan las metáforas con Milagro Sala, porque Milagro es el símbolo también de la resistencia, es el símbolo de la mujer que se emancipa fundamentalmente para pelear por los suyos. Uno podría decir, estamos hablando de una heroína, no, estamos hablando simplemente de una mujer que se comprometió. Estamos hablando de, ese ser diabólico para los medios hegemónicos, ese ser diabólico para el gobierno, no, estamos hablando de alguien que fue absolutamente contestataria con el status quo. Esto que le pedimos generalmente en esta ida y vuelta al compañero, al amigo, al vecino que está sintonizando o escuchando la radio, es lo que Milagros planteó en Jujuy, es lo que Milagros de alguna manera lleva como bandera en Jujuy. Y claro, siempre que hablamos de la rebelión de los pobres, siempre que hablamos de los sin voz, siempre que hablamos de los marginados, los postergados, los expulsados del sistema, tenemos que referirnos a Milagro, tenemos que referirnos a Milagro Sala. Quieren la vida de Milagro, quieren finalmente, como va a pasar en un aborto clandestino, quieren que se vaya la vida de Milagro Sala. Y en ese irse, en ese partir, lo que quiere el gobierno es decir, vieron, se paga hasta con las últimas consecuencias. Extraña, por lo tanto, que en un gobierno amoral te investiguen, te maltraten e inclusive quieran de alguna manera que vos ya ni existas. No, la verdad que no extraña absolutamente nada. En estos tiempos debería extrañar lo contrario, Quiero aprovechar en esta mañana, que a lo mejor es un poco más reflexiva en un día clave, saludar y felicitar a los amigos de Independiente. Han ganado la Copa Suruba Bank, se han colocado 18-18 con los de Boca, así que bueno, les mando un abrazo grande a todos los amigos que se han sintonizado y que son de Independiente, son del Rojo, o los que están escuchando la radio. Agradecer a los amigos que también están, seguramente el portal Patagónico de Noticias, la Perón TV, los amigos de Yo No Me Banco Este Gobierno, que también se nutren de esta posibilidad de compartir simplemente disparadores. Yo le digo, es como un mate cebado, aprovéchelo en la mañana, es simplemente compartir un mate y compartir una opinión. A partir de allí, con la subjetividad suya, con la honestidad, si usted quiere, intelectual, pero también la subjetividad de uno, compartimos este ida y vuelta, Este gobierno se le está viendo la hilacha. A este gobierno no solamente ya se le sabe que tiene un plan económico entregado absolutamente a los organismos internacionales, sino que además se le suma esto que aflora realmente las bases sólidas de su totalitarismo, y que no tienen fin. Vuelvo a decirle que como Milagro Sala es la simbología de la mujer que le contesta al status quo establecido, que además se empodera con los suyos. De la misma manera, hoy la mujer tiene simbólicamente el mismo rol en el Congreso de la Nación, para lo cual quieren que no exista Milagro. Como muchas veces aquellos que dicen a la vida no piensan en la mujer que pierde la vida en un aborto clandestino. Por eso, aunque parezcan dos noticias aisladas, son absolutamente unificables, son absolutamente únicas en el concepto, por lo menos para trasladarle en esta mañana. Y pensar fundamentalmente, y analizar, y tener la visión de que la Argentina va a pasos agigantados, seguramente, hacia algún destino. Esperemos que el destino sea el que todos deseamos. Pero los datos son fuertes, son contundentes, yo se los vengo diciendo hace bastante tiempo. Estamos hablando de fines del 2019 con $52.000 millones que vamos a tener que pagar. Estamos hablando de hoy el país más endeudado del mundo. Estamos hablando de que no es que los cuadernillos de Centeno son el ejemplo de lo que se pierde en el Estado como dinero, sino de las políticas aplicadas fundamentalmente cuando los que concentran el poder creen que con una acoima, un aporte de campaña, logran un beneficio. Algo tan viejo, como, reitero, orinar en los portones. Algo tan viejo, que viene desde el propio Imperio Romano, si usted quiere. Bueno, vamos a plantearnos escenarios. Hay un escenario que el gobierno sabe y que le preocupa. La economía en caída, en picada, el derrumbe, el Titanic. Bueno, todo eso hace que hoy Macri sabe
concretamente que pierde en primera vuelta el año que viene, pero además sabe que el balotaje se le complica. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con aquellos que deben construir la alternativa? Bueno, es hora, reitero, de ponerse a la altura de las circunstancias, de dejar de especular, de no pensar en estas grandes cortinas de humo o grandes globos de ensayo, o si usted quiere, desvío de la información real y concreta. Empezamos a pensar en tiempos en que hay que hablar de lo que nos pasa, en tiempos en donde hay que señalar lo que pasa para comprender el contexto de la realidad. Realidad que duele, que duele, y que lamentablemente uno nota que cada vez se profundiza más. Cuando le decimos que de cada 100 pesos que ingresan al erario público se van 25 pesos o 20 pesos para pagos de intereses de la deuda externa, lo que le estamos diciendo es, señores, no nos están quedando ni siquiera las mínimas herramientas para la distribución, las mínimas herramientas para mantener planes sociales, las mínimas herramientas para mantener la equidad. Y esto es un problema que lo vamos a sufrir con la suba nuevamente de la desocupación. Estamos en un escenario similar, algunos me dicen mucho más profundo, me dicen, Daddy, es mucho más profundo que el 2001. Uno empezó a notar que el expulsado, sí, todos somos pobres, pero atención, que el expulsado no puede entrar ni siquiera al sistema con un subsidio, no puede ingresar ni siquiera al sistema con una dádiva, si usted quiere, de compensación del Estado. Y allí empezamos a entender la gravedad de lo que se viene, la gravedad de lo que se viene. Reitero, el expulsado no está teniendo absolutamente nada para sostenerse del sistema. Y el sistema, que usted lo sabe muy bien, es financiero, es depravado, es obsceno. Lamentablemente se profundiza cada vez más. Quiero despedirme y agradecer fundamentalmente que usted está allí. Quiero que coloque el editorial en su muro, que lo haga parte, que lo comparta con otros, que lo debata también. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9:30 con otro disparador. Pero reitero, quería yo, más allá de la solidaridad obviamente con Milagro Sala, más allá de el pedir concretamente la justicia en momentos de absoluta injusticia, el pedir el empoderamiento en tiempos en donde ellos quieren que uno se aísle, que uno no piense en el otro, en tiempos en donde el altruismo es una palabra tan tonta, tan loca, en tiempos donde decimos que la justicia social debería nuevamente instalarse en la Argentina, son tiempos casi alocados. Por eso vuelvo a señalarle la importancia que tiene el debate de hoy como disparador para el futuro, y es importante el símbolo de Milagro como el reconocimiento también a la mujer que se revela ante el status quo. Hay que rebelarse colectivamente ante el status quo. Que ese sea a lo mejor el primer y único disparador que le quiero compartir en esta mañana. Tito, un abrazo grande. Cristian, lo mismo, un abrazo. Adriana, beso grande. Nos reencontramos mañana, ¿sí? Elvira, bueno, te agradezco mucho. Nos reencontramos, le digo, mañana 9:30. Nuevamente un abrazo, Utopía, a todos los amigos, compañeros que están allí. Compártalo, compártalo, este editorial. Vamos a ir entrelazando seguramente acciones mucho más directas. Nos vemos.